Vale, pues muy bien. Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias, Fernando, Loli, instituciones, personas que estáis aquí, todos. Yo estoy encantada de estar en este seminario. Creo que estaré más encantada en las próximas sesiones, cuando ya no tenga que hablar y tenga el gusto de escuchar, ¿no? a ese plantel magnífico que habéis reunido en este seminario y que es espectacular, ¿no? Pues juntando autores, traductores, etcétera, ¿no? Y ciñéndose a un tema que, bueno, nunca es suficiente, ¿no? Yo siempre pienso, y bueno, creo que no es una opinión personal, pero ciertamente los estudios de las ficciones proyectivas, ciencia ficción, terror, fantasía, en la Academia Española, aunque van creciendo, todavía les queda mucho y dentro de ese espacio, ¿no? Que ya es pequeño y minoritario, pues centrarse en las autoras, en el género, todavía sigue siendo más raro, ¿no? Entonces le doy, bueno, en fin, estoy contentísima de que haya... de que exista este seminario, me siento muy honrada de que me hayáis invitado. Aunque bueno, no sé, a veces yo pienso que soy bastante más dispersa y que no soy tan especialista en estos asuntos, ¿vale? Yo, si me permitís, voy a compartir un PowerPoint para que sea más fácil. A ver, ¿lo veis? ¿Podéis ver el PowerPoint bien? Por aquí se ve, sí. Vale. Bueno, como decía, em, no soy tan, no me siento tan especialista en la materia, sobre todo compartiendo panel con Teresa López Pelliza, que es buena amiga y a quien conozco desde hace mucho tiempo y que es verdaderamente una súper referencia en el campo de los estudios de ciencia ficción en español y de género, en esa confluencia. Yo soy mucho más dispersa, como se ha podido ver en la presentación que ha hecho Fernando, y dentro de mi dispersión, en la fantasía siempre acabo acercándome en cierto modo como académica, pero también como lectora, ¿no? Entonces, muchas veces me cuesta, bueno, no sé, me cuesta como establecer los límites y siento que en lo que hago hay mucho también de una lectora a la que le faltan más referentes académicos que la guíen por un mundo infinito de lecturas y de posibilidades, ¿vale? Entonces, desde ahí he construido un poco este planteamiento, esta panorámica que tenemos aquí, que es intentar darnos un paseo por lo que ha sido la aportación de las escritoras o de la autoría femenina en el ámbito de la fantasía en España, ¿vale? No, ni siquiera en español, en España. Voy a hacer dos aclaraciones antes de empezar. Estoy utilizando fantasía muy deliberadamente y no fantástica o fantástico por una cuestión conceptual y terminológica. Es decir, yo me voy a referir y voy a trabajar en lo que es fantasy, ¿vale? Que no, eso que a veces se confunde o se trabaja con la idea de maravilloso, bueno, que es difícil de definir. Esto yo ya lo decía a Teveri hace mucho tiempo, que la fantasy es un follón, definirla, pero todos sabemos que en el centro está el Señor de los Anillos, ¿vale? Pues esta sería un poco la idea. Insisto en ello porque, bueno, voy a dejar al margen todas esas producciones que se consideran correctísimamente como fantásticas, pero que tienen que ver más bien con el fantástico todoroviano, que tienen que ver más bien con lo insólito, con lo inquietante, ¿vale? Lo mío son los dragones y las hadas y todo esto, para que nos entendamos, ¿vale? Esa es una aclaración que quiero hacer. La segunda aclaración que quiero hacer es que, aunque el título lo sugiera, por referirse a Olar, a Irún y a Terralinde, no me voy a centrar exclusivamente en la alta fantasía, ¿no? Es decir, esta modalidad de fantasía que se basa en que haya un universo secundario, una subcreación, ¿no? Con su propia geografía, mitos, etcétera, etcétera. Voy a hablar de de algunos casos así, pero de otros, pues no, porque realmente la fantasía contemporánea es amplia, ¿no? Y sería como muy pobre quedarme solo ahí. En realidad, lo que me interesa es mostrar un género o una modalidad en expansión que ha sido atravesada, ¿no? Y que ha sido cultivada por muchas autoras
que han remodelado, ¿no? En cierto modo, y redefinido el género, tanto en España como fuera de España, y también me gustaría poner el foco un poco en este recorrido en algunas encrucijadas complicadas que se dan cuando se toca fantasía con algunas otras etiquetas, como por ejemplo literatura juvenil, el complicado término de literatura juvenil. Bueno, y también me gustaría poner el foco, que creo que es algo que va muy en la línea del seminario, en las genealogías, no sé si genealogías, pero sí en las herencias y en las redes que han permitido, ¿no? O que hacen que la cosa haya ido hacia adelante, ¿no? Y que tengamos todo un recorrido o que tengamos un panorama, yo creo que muy rico y muy interesante, ¿vale? Bueno, voy a empezar por una suerte de curiosidad, porque, bueno, aunque la fantasía como género comercial identificable, aparece en los 60, ¿no? Un poco al rebufo del éxito del Señor de los Anillos. Sabemos todas y todos que la fantasía existe desde mucho antes. Quiero decir, antes de Tolkien está Pick, antes están los Leiber, antes de Leiber está Dunsany o Morris. Entonces, bueno, yo asumo que, y me voy a situar aquí, ¿no? En lo que ocurre en el siglo XX, en ese género contemporáneo, a partir de los 60, 70, en España, pero como digo, a modo de curiosidad, bueno, quería hacer referencia, ¿no? A unos orígenes de escritoras o una especie de mito originario de las escritoras de fantasía en España, que es Emilia Pardo Bazán, ¿vale? Saco o tiro del hilo de esta antología estupenda de Mariano Martín, ¿no? Fantasía épica española 1842-1903, donde recoge textos pioneros de este periodo que podrían ¿no? encuadrarse o que están apuntando ya hacia los modelos de la fantasía. Bueno, entre ellos solo recoge una escritora, que es Emilia Pardo Bazán, con este texto, con este cuento, La sombra, que aparece en la revista Pluma y Lápiz en 1900, el número 5 en 1900, y que, bueno, es un relato muy breve, con un aire así bastante orientalizante, bueno, sí, muy orientalizante y tipo Mil y una noches, podríamos decir, y que, bueno, simplemente lo dejo aquí a modo de curiosidad y a modo de casilla de llamada, ¿vale? Porque realmente escritores siempre ha habido, incluso en estos géneros y en estas modalidades tan poco centrales, pero hay que buscarlas y hay que encontrarlas. Y esto es algo que yo ignoro, o sea, nunca me he puesto a estudiar todo, o sea, nunca he hecho investigación sobre ese tema, ¿no? Intentando rescatar o trazar esa genealogía desde muy atrás, pero es un trabajo que estaría por hacer, tanto en este periodo, en el del 19, que se acomete aquí, como en todas las décadas primeras del siglo XX, donde la literatura popular tiene un fuerte recorrido y por tanto es muy probable que ahí haya muchas cosas que desconocemos, ¿vale? En cualquier caso, como digo, me voy a centrar bueno, pues en el siglo XX, ¿no? Y particularmente en lo que aparece a partir de los años 70, 80 y adelante, a veces de manera, bueno, de manera equivocada, vamos a decirlo así. ¿Vale? Parto aquí de dos ideas. Una, la que está recogida de algún modo en el texto de la izquierda, ¿no? Que corresponde precisamente a bueno, unas palabras de Brian Attebery, ¿no? Sobre el papel, ¿no? de las escritoras en la fantasía y en una fecha tan temprana o tan lejana desde ahora como 1992. Él reconoce, ¿no? que la implicación o la aportación de las escritoras al género ha sido absolutamente importante, ¿no? Como de hecho han redefinido cualidades importantes como el heroísmo, como han revisitado pues, muchas imágenes arquetípicas, muchos elementos, etc. Esto lo escribe en un texto de 1992. En los años 80 tenemos ya también en el mundo anglófono trabajos como los de Thelma Sheen o de Charlotte Spivak, que están ya directamente estudiando autoras de fantasía, precisamente desde la perspectiva de, bueno, que hay un cambio, estas señoras están reorganizando el género de forma muy clara. Luego comentaré un poco lo que
lo que consideran que cambian, ¿no? Bien, en España, en los años 80 no, nadie está trabajando académicamente esto, pero sí tenemos ya a partir de esas fechas algunas obras, algunas autoras que sin duda enlazan o entroncan con los modelos de la fantasía, pero que no siempre se estudian bajo ese marbete. A veces se las llama novelas histórico-fantásticas, neocaballeresco, neomedieval. He puesto 3 ejemplos aquí de 3 décadas diferentes: El rapto del Santo Grial, de Paloma Díaz Mas, que es del 84, Las damas del fin del mundo, que es del 99, y La historia del rey transparente, que es de 2005, si no lo digo mal. Bueno, pongo estos 3 ejemplos. Como ven, son autoras de muy diferente consideración. Rosa Montero, muy consagrada; Ángeles de Irisarri, yo creo que bastante menos conocida; Paloma Díaz Mas, con su nicho de mercado, podríamos decir. Bueno, son 3 casos que probablemente no son conocidos por el público aficionado, pero que sin embargo se nutren y se construyen a partir de lo que son las raíces primarias, ¿no? Utilizando los términos de Clute y Rand, de la fantasía, es decir, del romance medieval, de los cuentos de hadas, etc. Por situarnos un poco en el universo, en el caso del rapto del Santo Grial, los protas son unos, bueno, se nutre de la leyenda artúrica. Tenemos a unos caballeros de la mesa redonda bastante achacosillos, bastante mayores, bueno, quienes son convocados por el rey Arturo porque, bueno, acaban de descubrir dónde está el Grial y entonces pues tienen que ir a buscarlo, ¿no? El Grial está escondido en un castillo, custodiado, ¿no? por 100 doncellas, etc. Bueno, pues ahí tiran los caballeros. No spoileo más, ¿vale? En el caso de Ángeles de Irisar, Las damas del fin del mundo, lo que encontramos es también una ambientación medieval. En este caso, la protagonista es una señora, doña Ucea, decide recluirse en un castillo solitario en el fin del mundo y, bueno, en principio ella está muy tranquila, pero sucede un hecho extraordinario que hace que por el castillo empiecen a pasearse una serie de personajes bastante raros: hadas, semihadas, señoras con poderes, enanos, etcétera, ¿vale? Y en el caso de El rey transparente, de Rosa Montero, nos situamos también en el trasfondo por defecto de la fantasía, que es la Edad Media, en este caso con una protagonista que se llama Leola, que, bueno, por razones X, en medio de todo ese escenario violento de la Edad Media, acabará trasvistiéndose, ¿no? Como tantas protagonistas, vistiéndose de hombre para sobrevivir, ¿no? En ese entorno, y en su recorrido y en sus aventuras pues tendrá pues el apoyo de criaturas con poderes mágicos, sabios, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso se mezcla todo eso con referencias muy claras a la historia, ¿no? Por ejemplo, aparece también Leonor de Aquitania, etcétera. Bueno, pongo estos 3 casos como ejemplo de novelas que ya desde hace un montón de tiempo están trabajando con ese material que, bueno, que forma la fantasía y que está por ahí, ¿no? Pero alguien me podría decir, te estás dejando algo un poco tocho aquí, y me lo estoy dejando, claro. Me estoy dejando, bueno, he puesto aquí un punto de inflexión al final del milenio, pero centrándome, ¿no? En la novela que ocupa el centro de la diapositiva, Olvidado Rey Gudú, pero bueno, que arranca desde antes, ¿no? Desde el año 71, con la publicación de La Torre Vigía y el caso de Aram Namoz, que es del 2000. Bueno, este es uno de los primeros statements que quiero hacer, ¿no? Es decir, Ana María Matute. Ana María Matute es un punto de inflexión. Antes he hecho un poco de broma con los orígenes míticos de Pardo Bazán y La Sombra como origen mítico. O sea, si hay un origen poderoso es, sin duda, Ana María Matute, ¿no? O sea, lo que supone que una escritora de su recorrido bueno, con su calidad, con su reconocimiento, se lance, ¿no? En el último trecho de su carrera a experimentar, bueno, experimentar no, pero a trabajar elementos claramente de fantasía, pues bueno, tiene un peso poderosísimo. El caso de Olvidado Rey Gudú, además, es que es un monumento. Yo no me quiero extender demasiado porque quiero hacer un poco la panorámica, pero sí me parece bueno, el ejemplo, ¿no? Por antonomasia de una novela que es un monumento absoluto dentro del género de la fantasía,
que no acaba de ser muy bien entendida, digamos, por los circuitos literarios y académicos en su momento, porque decíamos, ¿esto qué es? ¿No? O sea, primero, porque esta señora que hacía novelas neorrealistas ahora nos lleva a un mundo con su mapa y sus hadas. Entonces, creo que hubo un cierto desconcierto, pero esto, o sea, en otro contexto sería, o sea, esto sería Ursula Le Guin o sería Tolkien, ¿vale? O sea, la dimensión poderosísima que tiene esta novela, larguísima, compleja, y que, y ahí voy, en la que se ve precisamente muchos de esos rasgos que desde la crítica académica se atribuye a las escritoras, ¿no? Esa renovación de algunos elementos claves o de algunos de los elementos que asociamos con la fantasía. Por ejemplo, y voy muy rápido, ¿no? Por no alargarme, por ejemplo, ¿no? El abandono de ese modelo lineal de una quest, ¿no? Para trabajar y explorar temporalidades mucho más circulares, un juego constante con los ciclos. Si habéis leído Olvidado Rey Gudú, sabéis que esto es así. O sea, todo es un eterno retorno, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Otra de las cuestiones esenciales que se innovan, ¿no? Por parte de estas escritoras y que claramente está en Olvidado Rey Gudú, también en las otras dos novelas, ¿eh? O sea, no, es un poco en general, es el cuestionamiento, ¿no? del poder como marca no problemática de mucha de la fantasía, ¿no? Charlotte Spivak, por ejemplo, dice, bueno, normalmente en las narrativas de fantasía el poder, obtener el poder, ¿no? Conquistar el reino, obtener la princesa, librarte del malo, pues es el interés, la función legítima, el interés legítimo de los protagonistas, ¿no? Y no está problematizado y muy bien, pues se mata al dragón, se conquista el reino y chimpún, ¿vale? Bueno, precisamente desde la obra de las escritoras el poder se cuestiona de forma mucho más abierta. En el caso de Ana María Matute, yo lo he estudiado en varias ocasiones, hay un evidente cuestionamiento de la violencia que va aparejada a la consecución de ese poder, ya sea en términos individuales o en términos colectivos. Y bueno, de repente aparecen otros modelos de relacionalidad que no tienen nada que ver, ¿no? Otro de los elementos clarísimos de la fantasía escrita por mujeres que colean aquí con fuerza vívida. Bueno, por un lado, digamos, la inclusión de protagonistas masculinos que encajan mal con los valores clásicos de la heroicidad, que aparecen con elementos mucho más feminizados o no tan masculinistas. En el Olvidado Rey Gudú tenemos algunos héroes tremendamente violentos, tremendamente heroicos a la clásica, ¿no? Como el propio Gudú, como sus antepasados, pero tenemos también personajes como Predilecto que están en otra dimensión, ¿no? Que sienten un rechazo absoluto hacia esa violencia, hacia esos tipos de ideales. Y bueno, otra de las cuestiones que aparecen aquí también es el fijarse un poco en los espacios que quedan atrás, ¿no? Fijarse en las otras caras, en el otro lado de la épica, en lo que sucede fuera de las grandes gestas heroicas, que habitualmente es lo que sucede en los espacios domésticos. De ahí que también en muchas de las novelas, en estas también, pues encontremos personajes, ¿no? Femeninos que ocupan un lugar importante y bueno, que están como fuera aparentemente fuera de lo que debería ser el mundo heroico. Por último, así por cerrar, ni hablar, bueno, la ruptura absoluta, y eso también es una constante, ¿no? En la fantasía escrita por mujeres, de los binarismos absolutos, el bien versus el mal, ¿no? La virtud versus el pecado. Esto a mí me hace muchísima gracia, bueno, me hace muchísima, sí, me hace gracia, me hace gracia y me voy a aventurar a lanzar una teoría. Pienso que de hecho este rasgo que empiezan a cultivar muy claramente y masivamente muchas de las escritoras anglos de los 70 y que podemos ver, ¿no? Recorrer, ¿no? Otras literaturas y otros espacios, ha sido tan potente y tan radical que yo diría que es un rasgo que se ha convertido en canónico. Quiero decir, ahora mismo los escritores de fantasía conocidísimos, tipo Martin o Sanderson, o
sea, ya nadie escribe bien y mal, ¿no? O sea, esa especie de dialéctica tolkieniana, o sea, eso ya no existe. Son las escritoras desde los años 70 quienes están ahí cuestionándolo todo. Y creo que quizás es algo que no se ha dicho tanto y quizás valdría la pena estudiar un poco más a fondo. Bien, hasta aquí estamos en el fin de siglo, en el fin de milenio con Ana María Matute, ¿no? Llevando toda esa, bueno, un poco como siendo la punta de lanza o el caso más significativo de todas estas exploraciones de otras autoras en torno a esos escenarios medievales que beben de ciertas raíces del género, etcétera, etcétera. Pero también es en el fin de milenio cuando sucede otro hecho importante, que es voilà, la publicación de lo que es la primera saga multiventas súper exitosa de fantasía en español, que es Memorias de Idún, de Laura Gallego. Esto yo creo que no es casual, las fechas, estamos en 2000, tengo que mirar la chuleta, 2004. La primera novela de Idún, Olvidados Regudos del 99, esto es de 2004. Digo que no es casual porque precisamente el filo de los 2000 es el momento donde la fantasía despega, yo creo, de manera muy bestia como género, gracias precisamente a las adaptaciones audiovisuales que se hace de clásicos. O sea, estamos hablando clásicos y no tan clásicos. Estamos hablando de que en los 2000, a principios de los 2000, nos están asaltando las pantallas el Señor de los Anillos en la versión de Peter Jackson y toda la saga de Harry Potter. Entonces, yo no, o sea, cualquiera puede deducir que el momento de repente genera una ansia, ¿no? O un deseo importante de, bueno, pues de consumir, ¿no? O sea, de algún modo se descubre al gran público este género. Laura Gallego, que había empezado mucho antes, precisamente había empezado en 1999 con Finis Mundi, que es esta novela que está aquí, con la que gana el premio Barco de Vapor y, bueno, y se ubica de pleno en la literatura juvenil, ¿no? No me voy a entretener demasiado, pero quizás esta también sería otra de las cuestiones que deberíamos reflexionar y mucho. ¿Por qué, ¿Por qué de repente cuando un autor, autora, una textualidad se vincula hacia lo juvenil, ¿no? con literatura infantil y juvenil, LIG, bueno, o young adult, o me da igual cómo lo utilicemos, ¿no? A este espacio de repente bueno, desaparece o se minoriza, ¿no? Quiero decir, cualquier otro escritor de cualquier otro género que hubiera vendido y hubiera tenido el impacto que tuvo Laura Gallego en su momento, hubiera sido estudiado del derecho y del revés. Y para mi sorpresa, pues no es muy así. Bueno, para mi sorpresa y mi alegría, en cierto modo, también, porque a mí me sucede, ¿no? Que no a menudo, pero varias veces me ha sucedido, que me contactan estudiantes de sitios diversos porque lo poco que han encontrado de Laura Gallego son cosas que yo he hecho, que tampoco he hecho mucho. Veo claramente que en los últimos años sí hay un interés académico hacia ella. Entonces yo me alegro muchísimo porque me parece que no se puede pasar por alto esta vinculación, ¿no? Con la idea de que como es juvenil no nos interesa, dejémoslo correr, ¿no? Juvenil, género o espacio que han transitado otras autoras consagradísimas como Elia Barceló. O sea, bueno, Elia Barceló está en todas partes, hace de todo y todo lo hace bien, pero también, ¿no? La tenemos aquí con un clásico de la literatura juvenil, que es Cor de Luna. Una novela que yo reconozco que leí, mira que yo sí he leído a Elia Barceló y he escrito sobre ella, pero en esta parte la leí gracias a una estudiante, ¿no? Y aquí también quiero reivindicar algo, o sea, que es lo que aprendemos de los estudiantes y darnos cuenta de que muchas veces lo que han leído, lo que son sus lecturas de instituto, de adolescencia, es algo que merece la pena ser estudiado porque conecta también con sus inquietudes, con sus intereses y está abriendo unos espacios de representatividad importantísimos. Ahí lo dejo. Como digo, Laura Gallego me interesa mucho porque, bueno, parece que por fin, o al menos vamos hacia otorgarle un reconocimiento que sin duda muchas de las autoras actuales le otorgan sin duda, ¿no? He puesto aquí el caso de Victoria Álvarez, otra, otra importante escritora, ¿no? Muy prolija,
pues, que se refiere a Laura Gallego en los términos que veis en la diapositiva, ¿no? Dice, bueno, no la voy a leer por no alargarme, pero señala, ¿no?, cómo Laura Gallego fue la puerta para todos los que vinimos después, es decir, ese valor fundacional que no solo se lo he visto mencionar a Victoria Álvarez, sino a otras muchas escritoras. Con lo cual, ahí yo creo que hablaba, os decía, me interesa quizás ver las redes o las genealogías, pues bueno, aquí la empezamos a ver, ¿no? Es decir, las deudas o los aprendizajes de unas escritoras respecto a otras. Esta cita de Victoria Álvarez forma parte de un reportaje, entrevista, que publica su propia editorial, Penguin, bajo este título, arriba tenéis la cabecera, El resurgir de la literatura fantástica, el caso Dreaming Spires, y se publica a propósito de la reedición de una de las trilogías de Victoria Álvarez, ¿no? Y esto me parece muy curioso también porque Dreaming Spires, como dice justamente la cabecera que os he puesto, es como, vaya, pues precisamente ahora no todo el mundo, o sea, cuesta mucho reeditar las cosas, es decir, que 10 o 12 años después se reedite una trilogía porque sigue teniendo demanda, nos está indicando algo. Entonces, el caso de Victoria Álvarez me interesa por esta razón, es decir, de nuevo un poco como lo de Laura Gallego, como también está asociada a lo juvenil, pues bueno, parece que por mucho que sea muy exitosa no se le presta mucha atención desde el mundo académico y me parece que valdría la pena. Y la segunda, porque Victoria Álvarez introduce ya desde hojas de Dalera y lo ha seguido desarrollando en otros elementos, pues otras dimensiones, ¿no? Otros escenarios que definen a la fantasía actual y que la apartan pues, de ese mundo medieval, de raíces artúricas, féricas, etcétera, ¿no? Bueno, ella es muy prolija y toca diferentes palos, pero bueno, en el caso de Dreaming Spies, la saga está inspirada, bueno, se sitúa a principios del siglo XX, tiene un buen toque, ¿no?, de elemento sobrenatural medio terrorífico, que si fantasmas, espiritismos y banshees, ¿no? Y tiene una parte de romance importante, señalando pues algunos de los caminos que son significativos ahora mismo, ¿no? Este punto donde, bueno, no sé si hablar de romance, me parecería un poco excesivo, pero sí, desde luego, bueno, una fórmula mucho más híbrida. Bueno, en esa misma línea, y voy a ir acabando para que nos dé tiempo, en esa misma línea encontraríamos, ¿no?, en esta encrucijada de exploración de diversos matices de la fantasía, llevándola hacia nuevos terrenos que no son los clásicos, pues a este dueto también, Iria Parente y Selene Pascual, que también, o sea, es como, ¿cómo es posible que no se las estudie académicamente, ¿no? Te gusten más o menos. Porque, bueno, o sea, aquí les he puesto una foto con ellas, con sus libros, que como ven son un montón, porque son tremendamente prolíficas, han tenido un enorme éxito. Y me interesa también traerlas a colación aquí porque manifiestan otra dimensión, yo creo, interesante de la fantasía escrita por mujeres y de la fantasía actual, que es los espacios un poco de democratización y las posibilidades de hacer caminos diferentes, ¿vale? Iria y Selene, ¿no?, se conocen en un foro de lectoras, ¿no?, dicen, allá por X años, empiezan a escribir juntas, empiezan autopublicándose y a partir de ahí tira para adelante, ¿no? Estos dos elementos, los foros y la autopublicación, me parece que son dos de las cuestiones también fundamentales. Si he dicho que a principios de los 2000, ¿no?, el asalto mediático o las adaptaciones audiovisuales marcan la apertura, ¿no?, y el hecho de que el género se haga mucho más popular y mucho más masivo, entrado ya el siglo XXI, precisamente estos canales un poco desterritorializados, es decir, Internet, los foros, las redes de contactos, creo que permiten avanzar al género de una forma absolutamente brutal, ¿no? Sucede con ellas y sucede con otras muchas autoras. Bueno, doy un paso atrás. He puesto de toda la obra de Iria y Selene, he puesto este primer volumen de la saga Olympus, que se llama La flor y la muerte,
porque me permite al menos traer a colación o hilar otro de los elementos, ¿no?, que van a aparecer en la fantasía contemporánea de forma muy clara, que es, bueno, pues eso, la ampliación constante de referencias, ¿no? En este caso, toda la, como se puede deducir del nombre de la saga, Olympus, ¿no? Lo que vamos a tener aquí ya pues es una mezcla también de diferentes elementos muy vinculados o muy herederos, ¿no?, de otras sagas anglos, tipo Divergente o demás, pero muy bien fusionados con una relectura de la mitología grecolatina, ¿no? Hay diferentes motivos que van por ahí circulando. Y esta mirada hacia otras mitologías o hacia otros espacios la tenemos también aquí, en Neinheim, ¿vale? Esta saga in progress con momentos de parón que empieza en 2015, 2018, luego se para hasta 2024 y que, bueno, traigo aquí a colación, bueno, también primero porque de nuevo nos demuestra cómo se van ampliando, ¿no?, las posibilidades, en este caso de nuevo se recurre a mitologías diferentes, mitología nórdica esencialmente. Me interesa también, bueno, voy a hacer un poco también un poco la fatalidad, por el extracto del artículo que tenéis a la derecha, ¿no? Esto es un artículo publicado en la revista Telva, o sea, una revista para señoras, a priori, en 2018, cuando sacó el volumen 2, y como veis, Neinheim, la revolución de la fantasía española que rompe estereotipos. Entonces, bueno, rompe estereotipos, eso dice el titular, pero luego ¿no?, en el subtítulo, en la entradilla, pues fijaos las comparaciones, ¿no? Las comparaciones son con George Martin y Sanderson, me imagino, perdón. Entonces, esto me parece muy sintomático, ¿no? Y por eso creo que es importante este seminario y esto que estamos hablando. Es decir, al final necesitamos términos de comparación que no sean siempre Martin y Sanderson y los señores consagrados y conocidos, sino que veamos, ¿no?, a otras escritoras, no solo españolas, sino pues de otras lenguas y de otras tradiciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me compararan a Aránzazu Serrano, pues no sé, con Evangeline Walton o ¿no?, o con otras escritoras que precisamente se han caracterizado por recuperar y darle la vuelta a mitologías pues celtas, paganas, etcétera, ¿vale? Y no a Martin o a Sanderson, que son los que están más o menos de moda ahora. Me interesa también Neinheim porque, como se ve en esto, lo que tenéis a la izquierda es un extracto, es un pantallazo de la página oficial de la saga, ha sido una novela pues muy reconocida también en términos críticos, fue finalista de los Signotus, de los Kelvin, de los European Science Fiction Awards, es decir, ha tenido un reconocimiento en el circuito y este reconocimiento dentro del circuito también ha ido acompañado de un reconocimiento en ventas. Ha vendido muchísimo. Yo confieso que la edición que tengo es, o sea, no es la primera, o sea, es bastante más reciente, ¿vale? Y en la contraportada explican, ¿no?, donde se explica pues, un poco el asunto, se dice que es quizás la saga de fantasía más vendida en España, ¿no? Es decir, que claramente está ahí. Bueno, todos sabemos del marketing editorial, pero lo cierto es que si nos vamos, ¿no?, un poco a recorrer los números y nos dejamos llevar por alguien que sabe muy bien y conoce muy bien el paño, como es el caso de Antonio Torrubia, que es el librero del mal, como sabéis, ¿no?, el librero de la librería Gigamés de Barcelona, pues como nos explica en este artículo que tenéis aquí, donde hace que es bastante reciente, de este mes de marzo, ¿no?, donde él hace un recorrido por 25 años de género, bueno, pues precisamente, ¿no?, nos habla de precisamente de Aránzazu de Neinheim y también de La corte de los espejos y bueno, por ende, La última primavera de Concepción Perea, como dos de los libros que más han vendido dentro pues de su librería, ¿no?, que es de referencia. Este éxito comercial, este éxito, digamos, de reconocimiento por premios, etcétera, yo creo que es, digamos, la fase en la que estamos ahora y a la que vamos también, bueno, ayudados o acompañados de muchos de los agentes y personas que van a estar aquí en los próximos días, ¿no? No me he podido resistir a poner esta foto, ¿no?, donde precisamente aparecen Aránzazu Serrano, Concepción Perea, junto con la editora
Ruth Urrutia, que ha llevado la editorial Runas desde hace 20 años, ¿no? Que ha sido fundamental, junto con Kelly. Bueno. ¿Por qué pongo esta foto? Porque al final, bueno, esta foto que además está tomada en el Festival Niebla en Salamanca, el año, yo creo, 2016, o sí, el 2016, también nos muestra un poco lo que es crear tejido, ¿no? Es decir, al final las escritoras, si no hay alguien que les hace un poco de caso, no publican. Y si no publican, no venden, aunque haya estos espacios de autopublicación que permiten pues otros caminos, ¿no? Runas publicó tanto a una como a otra. Los festivales son esenciales. Bueno, aquí se hablará del Celsius más adelante, ¿no? Yo ahora lo mencionaré, pero también todos esos portales, todas esas iniciativas que de un modo u otro, de forma más o menos clara, ayudan, ¿no?, a situar dentro de, el espectro y de la imaginación y del conocimiento del público a las escritoras. Y pongo aquí dos referencias clarísimas. La revista Window Manoz, que también empezó en 1917, no, en 2017, y en la que, bueno, pues se entrevista a muchas de estas autoras que estoy mencionando aquí, porque me he tomado la molestia de hacer un vaciado y es pues muy notable. O, bueno, ya no hablemos de La nave invisible, sobre la que me callo porque se hablará más adelante, ¿no? Próximamente en el seminario. Lo mismo con el Festival Celsius, del que también me callo, ¿no? Bueno, y que con esa apuesta, ¿no?, por encontrar, ¿no?, autoras con sus públicos y otorgarle, ¿no?, y reconocer su mérito. He dejado a Concepción Perea un poco atrás, no me he querido entretener, pero sí lo digo ahora porque Concepción Perea a mí me parece una de las autoras más interesantes precisamente por alinearse mucho con muchas de las inquietudes que están ahora mismo encima de la mesa de las escritoras de fantasía, ¿no? La cuestión y que ya estaban, en cierto modo, ese heroísmo cuestionado, esa falsa dialéctica, o sea, ese desmantelamiento de la dialéctica bien y mal. Incluye Concepción Perea algo también muy característico de la fantasía escrita por mujeres, que es las razones de violencia específicamente contra las mujeres como elemento que dispara la trama, muchas veces violencia sexual o demás. A mi juicio también incluye también una dimensión de clase y racial, ¿no?, como elemento que gestiona las violencias muy importantes y tiene algo también sobresaliente, que es que su personaje principal, ¿no?, la protagonista de esa biología, bueno, es un personaje roto, literalmente roto, ¿no? Entonces ahí nos resuena también otras muchas criaturas de fantasía escrita por mujeres. Otra de las líneas, ¿no?, que se está llevando ahora mismo de manera muy, muy clara y que yo quiero representar aquí con Róndola, de Sofía Rey, es también esta revisión, ¿no?, de los modelos de la fantasía desde la perspectiva femenina, hechos con muchísima guasa y con muchísimo sentido del humor y mirando de forma muy clara a los estereotipos de género que ahí funcionan, ¿vale? Bueno, pongo aquí unos pocos fragmentos, no los voy a leer, pero bueno, Róndola, si habéis tenido la ocasión de leerla, es una risa, o sea, es un desmontaje, ¿no?, y una parodia súper inteligente de, pues eso, de la quest caballeresca, donde un grupo, ¿no? He empezado hablando de los caballeros de la mesa redonda, ¿no?, y del ciclo artúrico. Bueno, pues aquí no son esos caballeros, son unas princesas un poco así, que no tienen espadas, solo tienen agujas de coser, saben bordar muy bien. Eso resulta muy práctico, hay que decirlo todo, a lo largo del camino. Y bueno, como podéis ver en los textos que os he seleccionado, pues bueno, hay una obvia conciencia, ¿no?, de, bueno, pues de desmontar pues esa especie de distribución de roles genéricos que muchas veces ha determinado la fantasía, por la que se supone que ellas son princesas, pero no las protagonistas, ¿no? Etcétera. Acabó ya. Róndola consiguió, esta novela consiguió el premio Celsius en el año de su publicación. Lo ha conseguido también Elia Barceló con Hijos del Clan Rojo. Muchas otras, o de forma bastante interesante, muchas otras escritoras de fantasía están siendo reconocidas
de manera reciente por los premios, ¿no? Y por las asociaciones, ¿no? Y cierro con esta, otra que también vais a tener aquí en este seminario, ¿no? Con los premios, ¿no? Con los premios Ignotus, de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. En este caso lo he enfocado en uno de los premios, en el del 22, que ganó Brujas de Arena, de Marina Tena, que está nominada al Kelvin este año por las tres muertes de la reina. Y que, bueno, también, ¿no? Sería un tipo de escritora que encaja bien en muchas de las cosas que he señalado. Fusión o trabajo, en cierto modo, vinculación con lo juvenil, cierta heterogeneidad, ¿no? O sea, o cierta hibridación en sus planteamientos, o sea, no se ciña a la fantasía de corte medieval, ni mucho menos, sino que explora escenarios muy diversos con tonos muy diversos. A mí me gusta especialmente Brujas de Arena, ¿no? Porque se mezcla o recoge muy bien algo también muy de nuestros tiempos, ¿no? Que es esa especie de ficción climática y de distopía climática, ¿no? Que se solapa también de forma muy interesante con una reflexión muy intensa sobre el ejercicio de poder, sobre la segmentación de la sociedad, ¿no? sobre cómo ser un desplazado, cómo ser nadie y estar excluido de una cierta sociedad, revisitando, ¿no? Una figura clave dentro del mundo de la fantasía como es la de la bruja, ¿no? que es como recurrente. No me quiero alargar más, como veis he hecho una suerte de cala, de panorámica, de recorrido, simplemente para intentar mostrar un poco de dónde venimos, en dónde estamos y tal vez más que decir nada importante para iluminar algunos caminos o poner sobre la mesa algunas cuestiones que luego podemos discutir, ¿no? O que podemos hacer terapia colectiva incluso sobre ella y sobre nuestra frustración, yo creo. Así que lo dejo porque ya me estoy extendiendo demasiado. Muchas gracias por vuestra atención.